Dios es espíritu. No es un espíritu, es espíritu. Y acá en este texto tenemos la referencia para asociar que no existe una división o una separación de Dios y el Espíritu Santo. Hay posturas, hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es una energía, dicen los testigos de Jehová. Dicen que es una corriente, es la fuerza activa de Dios, dicen. Y niegan la persona del Espíritu Santo. Pero si la Biblia dice que el Señor es el Espíritu, no está siendo una fuerza, no está siendo una energía, está siendo una persona. Y creencias como estas han derivado en el pensamiento que nosotros vivimos por puro conocimiento, que nosotros vivimos por puro estudio. Y entonces viene el gnosticismo y le hace creer que entre más usted conoce, más se acerca a Dios. Y eso yo le decía al inicio, eso se llama religión. Nosotros podemos tener aquí una religión y creer que tenemos una relación con el Dios creador por medio de una religión. Pero la Biblia no dice. Dice que el Señor es el Espíritu. Da por sentado que no están separados, es decir, que estamos hablando de la misma persona y el Espíritu Santo como persona. No estamos hablando de una energía de la cual Dios descarga. Está aceptando la Biblia y no aceptando, pues, pero sí revelando que el Dios creador es el Espíritu Santo. Ahora, bajo ese pensamiento, nosotros quiero que esta noche nos mentalicemos que necesitamos establecer una correcta relación con Él. Necesitamos establecer una fuerte y verdadera relación con el Espíritu Santo. A nosotros regularmente como iglesia bautista se nos ha caracterizado o nos han categorizado por ser una iglesia fría espiritualmente hablando. Porque no hablamos en lenguas, porque no danzamos, porque no caemos en el reposo, porque no profetizan algunos hermanos, ya no tenemos tiempo donde se profetice. Y aspectos como esos hacen probar que en un lugar está el Espíritu del Señor. Fíjese que la prueba más grande de la presencia del Espíritu de Dios en una persona es vida transformada. Eso es. Yo aquí puedo venir a hablarle en lenguas, profetizarle y mi vida no ha sido transformada. Entonces no es una evidencia del Espíritu Santo. La primera y gran evidencia del Espíritu Santo en el individuo es una vida transformada. Dice el versículo que tomamos como base. ¿Lo tenemos? Segunda carta a los Corintios 3:17. Dice, mire, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice que hay? Allí hay libertad. Oremos. Señor, gracias por esta noche, por este momento. Pedimos que nos hable al corazón, que nos ministre, Señor. Que ahora tome el control de nuestras mentes y de nuestros corazones, para que seamos edificados en el consejo de su verdad. Quite los distractores, los estorbos, limpie los aires y los vientos. Que cada uno de nosotros esta noche pueda obtener los beneficios de esa relación espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero que hablemos es de los beneficios espirituales. Si tenemos un Dios que es espíritu, pues busquemos sus beneficios. Y lo primero que tenemos que establecer, el apóstol Pablo en la segunda carta, bueno, él siempre ha tratado esto, pero voy a ser específico en el contexto que hemos tomado como base. El apóstol Pablo está haciendo ver, a través de evidenciar o enseñar que Dios es el Espíritu, que no hay tal cosa que la religión nos permita a nosotros ser bendecidos o tener beneficios. Lo religioso no nos beneficia, hermano. Ser mecánicos en una relación o una vida cristiana no nos beneficia.
no podemos ser beneficiados de ninguna manera viviendo religiosamente. Eso es lo que quiero que tenga en cuenta usted esta noche, tenga claro esta noche, hasta el final de la media vigilia, si usted se queda, que una vida religiosa no es beneficiosa para nadie. No estoy diciendo que lo que hace la religión como tal, de que nos somete a una disciplina, hacer aquello no sea bueno. Es decir, yo no voy a criticar, por ejemplo, a quienes religiosamente se congregan. Está bien, está bien. Yo lo que le digo es, no es beneficioso, espiritualmente hablando. No hay un provecho de eso, pues. Podemos estar nosotros esta noche aquí y terminar la media vigilia, venir el domingo, engancharnos el domingo en los cultos y ser religiosos y no tener los beneficios que da el Espíritu. No quiero hablar de los frutos, no quiero hablar de los dones espirituales, quiero hablar de los beneficios espirituales. Cuando una persona es impactada por el Espíritu Santo, su vida es transformada, hay beneficios, hermano. Hay beneficios. Cuando usted cuida su salud, cuando usted cuida su cuerpo, en cuestión alimenticia, hay beneficios. Hay beneficios. Espiritualmente nosotros tenemos que buscar esos beneficios. Tomando como punto de partida que donde está el Espíritu, dice, allí hay libertad. Esa expresión quiero que la entendamos nosotros como allí hay bendición, no material. Porque la libertad que aquí existe puede ser aquí, como puede ser en un contexto de prisión. Fíjese que hoy me pasó algo bien interesante. Andaba en el centro hoy en la mañana y iba caminando. Mi esposa se quedó con mi hermana en un lugar y yo salí. Le digo, ya regreso. Y me fui caminando en el centro. Me iba pasando en medio de unos lugares donde uno, hermanos, si nos encontramos nosotros, pues nos saludamos, ¿verdad? Pero yo no voy pensando a ver si me encuentro a alguien. Y mire, yo iba caminando, pasé por un lugar y por mis espaldas me dice alguien, Dios le bendiga, pastor. Y inmediatamente uno reacciona porque ese es su contexto. Y yo dije, ¿vuelvo a ver o no vuelvo a ver? Porque no sé, yo como, ¿quién me vaya a decir? Más que no escuché, la voz no me era familiar. Pero me pudo y me fui deteniendo y vuelvo a ver. Y estaba una persona sentada así. Y me dijo, Dios lo bendiga, pastor, me volvió a decir. Digo, amén, hermano, ¿qué tal? Le dije yo, y por pena y educación yo me acerqué. Dios le bendiga, hermano, y ya se levantó donde estaba y me abrazó. Yo le di la mano y él me abrazó. Y yo lo abrazo y le digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me alegro de verlo. Bien, pastor, mire, por aquí me alegro de verlo, pastor, me dice. Y yo también, y yo soy extremadamente penoso, hermano. Yo no hallaba cómo decirle quién sos, vea. Y le digo yo, sí, hermano, y yo, ¿de dónde? Nada, hermano, hasta que le dije, acuérdeme, hermano, de dónde lo he visto, lo conozco. Y se me dice, pastor, usted era el que me llegaba a predicar al sector 2 de Mariona. Hermano, en mi vida me acuerdo de él, no sé quién era. Y yo, ya van 2 veces o 3 veces que me va pasando eso. Y le digo yo, hermano, hombre, sí. Pero algo que me dijo, me gustó y me dice, pastor, yo le agradezco mucho, porque cuando usted nos llegaba a predicar, no, hombre, espiritualmente era una gran ayuda. En prisión, el Espíritu lleva bendición. No es el lugar, estamos afuera. Y yo me puse a pensar las veces que llegué a predicar, yo no soy de los que va a predicar emocionalismo. Así como predico aquí donde me invitan, así yo llevo lo que Dios me pone, no emocionalismo. Yo no recuerdo haber llegado a decirles ahí, tengan esperanza, Dios los va a sacar algún día. No, solo di un mensaje así, siempre me acuerdo porque ellos hacían la broma después. Yo les decía, que les dé pena, les decía yo, que les dé vergüenza, les decía yo. Ese era el mensaje. Y eso, hermano, les causó. Pero la expresión, porque usted siempre nos llevó ayuda espiritual. No yo. Donde está el Señor, ahí hay bendición. Es espiritual. Esto es espiritual. Pero no lo vamos a ver, no lo vamos a obtener mientras nuestra relación con Él no sea firme, no sea consistente, mientras nuestra relación con Dios no se desprenda de la religión.
Y ese es el gran problema que tenemos nosotros la iglesia, la religión. Somos bien religiosos. Somos extremadamente apegados a un sistema religioso, no espiritual, del que nos cuesta salir. Por ende, la religión o lo religioso no nos permite a nosotros disfrutar sus beneficios. Por eso, religiosamente, nosotros no hemos podido encontrar las decisiones correctas, no tomamos decisiones correctas. Por eso, religiosamente, nosotros no podemos vivir en una inteligencia o en un conocimiento interno de quién es Dios. Fíjense que nosotros a veces decimos, o hay personas que yo escucho decir, a mí me dicen a veces, mire, ¿qué tanto conoce usted a Dios? Me dicen. Yo me quedo pensando, pregunta cauciosa, ¿verdad? ¿Qué me querrá decir? Y le digo yo, pues mire, lo que conozco de Dios es, y comienzo a tratar de explicar lo que considero yo conocer a Dios. Pero fíjese que conocer a Dios no se puede de una forma religiosa, sino solo espiritual. Es lo otro que vamos a hablar más. Es espiritual. Pero nosotros no terminamos de conocer a Dios. ¿Cómo conoce usted los gustos de alguien? ¿Cómo sabe usted los gustos de alguien, hermano? ¿Verdad que teniendo una relación con esa persona? Teniendo una relación con esa persona. De otro día llegamos a un lugar y estábamos ahí y me dice, ¿quieren tomar café? Y yo, sí, está bueno. Por inercia, yo de costumbre, no dije cómo. Y me lo dieron con azúcar. Y yo, gracias. Y le pego el trago. Y le digo a mi esposa, este es el suyo. Y me dice, ¿por qué? Y tiene azúcar. Y me dice, el mío también. Y ahí cayó. No saben que me gusta sin azúcar. Y me dice, la persona me dice, ¿qué pasó? ¿No le gusta? ¿Está tibio o qué? No, le dije, que tiene azúcar, le digo. No le echa, me dijo, no. Ay, me dijo, ¿se lo cambio? Y yo, no, sí, déjelo. No, se lo cambio, vaya pues. A la segunda. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no nos conocemos. Estoy poniéndole un ejemplo, hermano. Usted sabe lo que le gusta a fulano, ¿pero por qué? Pero porque hemos entrado en una relación. ¿Cómo conocer a Dios si no es por medio del Espíritu? Religiosamente no se puede. Y le vuelvo y le repito, ese es el gran problema de la iglesia. Que no hemos entrado en esa relación, no nos desprendemos de lo religioso, no conocemos a Dios, por eso hacemos tantas cosas, hermano. Por eso aprobamos tantas cosas, por eso avalamos. Es una cantidad de errores que cometemos porque carecemos de sabiduría no humana, porque quiero aclarar eso, no humana. No, yo sé que hay personas muy sabias, pero humanamente hablando, yo hablo espiritualmente. No hay sabiduría, no hay conocimiento de Dios. Y nos amarramos con todo, no podemos salir con nada porque no tenemos una relación espiritual. Los beneficios, ya lo vamos a ver, los beneficios son grandes, hermano. Son enormes. Son incalculables cuando una persona se somete al Espíritu. Fíjense que a mí yo siempre tengo presente y me encanta esa porción cuando Eliseo está siendo buscado por el tipo de profeta que él es. Y Eliseo tiene su ayudante, su asistente, ¿verdad? Literalmente era su criado, así se conoce. Pero era alguien que convivía con él, era su compañero en todo y era el que lo asistía al profeta. Y dice que estaba rodeado totalmente Eliseo de los enemigos de Israel. Porque sus profecías estaban siendo perjudiciales para él. Pero él estaba en su tienda de campaña dormido. Ahí estaba tranquilito él. Él no se inmutó. Quien se afectó fue el criado. Él se afectó. Y él estaba angustiado, ¿verdad? Y entonces corrió a decirle, Señor, ahí nos están buscando ya para matarnos. Y yo siempre le he dicho esto, yo esa porción yo la ilustro. Yo cuando voy leyendo algunas cosas, yo las ilustro en mi mente. Yo me imagino que el profeta salió tempranito, siempre se lo he contado, ¿verdad? Salió tempranito con su cafecito a ver qué pasaba. ¿Qué decirle? Mirá cómo estábamos. Hay varios, ¿vale? Hombre, se han venido todos. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Él estaba preocupado. Al que iban a darle
Y tengo aquí esa oración de Eliseo. Señor, le dijo, te ruego que nos saques de aquí. ¿No? Señor, te ruego que nos ayudes porque estamos acorralados. No, el otro estaba esperando pedirle algo, que nos ayude, que nos mande un ejército, y le dice, Señor, te ruego que le abras los ojos a este para que pueda ver que mayores son los que están con nosotros que nosotros. Oró para que le abriera los ojos espirituales ayer. Ay, digo yo, qué oración, ¿verdad? Y no que mande el fuego, Señor, ayúdenos, escóndanos, háganos invisibles, provéame, ayúdeme, sáneme, nada de eso. Señor, ábrele los ojos a este para que se calme y se vaya a dormir, hombre. Y deje de estar desvelando, ¿verdad? Con sus angustias. Qué oración más poderosa, el Espíritu. Esta es la diferencia. Eso es todo. Un pastor me decía ayer, te voy a dar un consejo porque te estimo, no te preocupes por las cosas, sea lo que estén pasando vos como familia, la iglesia, lo que sea, me dijo. No te estés preocupando, deja las cosas que Dios se encarga. Eso es espiritual, hermano. Eso es espiritual. Religiosamente eso no se ve así. No, el religioso no adquiere ese profundo conocimiento de quién es el Señor. Religiosamente no progresamos. No progresamos religiosamente. Estamos siempre estancados, cometiendo los mismos errores, tomando las mismas decisiones, llevando los mismos caminos, y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? No hay una relación con Él. Entonces la iglesia de Corintios, que ya lo habíamos hablado esta semana, que parte de eso vamos a ver más noche, tenía este grave problema. Después de ser una iglesia altamente bendecida por el Espíritu, se redujo a religión. Y ese es uno de los temores que debe de existir en nosotros. Si usted ora menos que lo que oraba ayer, preocúpese. Si usted lee menos, si usted busca del Señor menos que lo que hacía ayer, no vamos a entrar en los más detalles, preocúpese. Porque paulatinamente la religión se puede apoderar de nosotros. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan el primer día después de haber recibido a Cristo a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador? ¿Cuántos se acuerdan de esos primeros días? ¿Ya no se acuerdan? No, en serio, hermano, pero despierte, por favor. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? Va. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que hacíamos en esos primeros días? Leer la Biblia, ¿va? Queríamos leer la Biblia, ¿va? Ay, decía uno. Yo recuerdo que hasta me compré una Biblia cuando por tercera vez recibí a Cristo, ¿verdad? Cuando yo me compré leer la Biblia. ¿Qué más se acuerda? ¿Qué pasaba esos primeros días? La iglesia, ¿va? ¿Qué más? Orábamos, escuchar sermón y ahí vamos. Yo me acuerdo y digo, no, hombre, era otra cosa. Ahora, ¿por qué ya no es así? Porque en el camino el cristiano comete el error de descuidarse que el Señor es el Espíritu y se vuelve un religioso. Y entonces, paulatinamente, volvimos a una religiosidad. El cristianismo en nosotros pasó a ser una religión más. Por eso nos dicen, ¿qué religión es usted? Cristiano evangélico. Somos una religión. Porque ya no se lee la Biblia con la pasión como lo hacíamos antes. Porque ya no se ora como se oraba antes. Porque la iglesia ya no es como era al inicio. Porque servir ya no es como al inicio y comienza a haber un decaimiento. Hermano, ojo, no es un problema de una denominación, es un problema interno de cada quien. Y podemos llenar el país entero de iglesias. Y el mundo puede estar poblado de iglesias y abiertas 24/7, pero si nosotros, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, no cuidamos nuestra relación con Él, caeremos en la religiosidad. ¿Por qué cree que pasan los problemas que pasan dentro de las iglesias? Por espirituales. Por religión. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la primera carta. Miren, yo he escuchado dentro de ustedes que hay un problema que de afuera se les escucha. ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? Porque paulatinamente nosotros podemos ir cayendo en la religiosidad.
Paulatinamente. Yo siempre he molestado, en algunas materias uno enseña algunas cosas que se hacen dentro del programa, como iglesia acá, por ejemplo. Ahora hay una materia que se encarga específicamente de enseñarle al pastor o al líder o a quien esté estudiando en el seminario cómo se dirige un púlpito, esta parte de acá. Se les enseña todo lo que se dice. Y dentro de lo que está aquí se les enseña que iniciamos haciendo esto, nos levantamos, saludamos, leemos, cantamos, leemos, oramos, luego volvemos a cantar. Y hay un procedimiento. ¿Se ha fijado en nuestro programa cuál era? Usted va a algunas iglesias y nomás miran que ya el líder va a entrar, toda la iglesia se levanta ya está lista para hacerlo. Y una vez ya ven que se abre la Biblia, otras iglesias inmediatamente se ponen en pie. Hay líderes que dicen, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Y se levanta todo. La reverencia a la palabra de Dios no es puestos en pie, es una vida espiritual. No es eso ponernos en pie. Yo puedo estar en pie aquí leyendo la Biblia, pero ¿qué hice antes de venir aquí? ¿O qué voy a hacer después de salir de aquí? No tiene nada que ver que usted se ponga en pie en reverencia a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está solo escrita, dice la palabra que la pondría en nuestros corazones, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Él nos lleva a la práctica de la palabra. No hay beneficio. Nuestras vidas están completamente contrariadas con lo que es una vida cristiana. Contrariadas completamente. Y entonces uno se pregunta, mire, ¿y uno como cristiano puede hacer tal cosa? Y uno, no, pero fíjate que yo he visto que fulano. Claro, religiosamente uno puede vivir como quiere. Yo puedo ajustar mi vida religiosamente y quitarme el título de pastor, el uniforme, lo dejo ahí guindado en la oficina, hecho llave, me voy y dejo de ser pastor. Mire, bien delicado, como le digo, yo nunca me imagino andar menos en el centro. Si hoy fui al centro por el tema de los micrófonos, no el centro. Cuando iba caminando y metiéndome en medio de la gente, según yo, ¿quién me va a conocer? Pastor. Y yo, no, pero esto no es yo, tratando de identificar quién me hablaba. El Espíritu me está hablando, quién es, dije. Y le estoy hablando de hace años, hermano. Ahora, ¿qué sucede con aquellos cristianos que andamos con una vida religiosa haciendo cualquier cosa menos agradar a Dios? Contrariamos lo que es la vida cristiana. Y entonces dice la gente, ¿en qué consiste ser cristiano? ¿Cómo es esto de ser cristiano? Porque yo oigo, yo veo, me pasa a mí, no sé qué hacer, y no tomamos las decisiones correctas y paulatinamente caemos en una religiosidad. Entonces, basado en lo que dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Veamos algunos beneficios que se reciben por medio de la presencia del Espíritu Santo. Quiero que vaya al libro de Éxodo, por favor. Busque Éxodo. Esa es solamente una evidencia, nada más. No vamos a entrar en todo lo que la palabra nos enseña de cómo el Espíritu Santo operaba. Capítulo 35, por favor, de Éxodo, versículo 31. No vamos a entrar en todo lo que... Mire, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, su función o su forma de operar no era permanente, sino que era de una forma alternativa, era intermitente. El Espíritu Santo llegaba, llenaba o embestía a quien fuera, cumplía el propósito y se iba. No estaba activo en cada vida el Espíritu de Dios. El rey David es un ejemplo. El rey David no tenía, a diferencia de hoy, la compañía del Espíritu Santo, sino que para propósitos o ocasiones específicas, el Espíritu llegaba, lo llenaba, lo embestía, cumplía en el propósito y el Espíritu Santo volvía. La expresión, y lo tomó el Espíritu, dice, es la evidencia de que no estaba ahí el Espíritu. El Espíritu había llegado. Sansón es un ejemplo. Sansón, su fuerza, nosotros lo entendemos, estaba en el corte de su cabello, ¿va? Pero su voto, la orden que él tenía desde pequeño,
le consagraba al Señor. Eso era todo lo que él era. Pero Sansón, su fuerza consistía cuando el Espíritu Santo lo tomaba, cuando el Espíritu Santo le llegaba. Ahí tenía fuerza. Cuando él rompe con la orden que él tenía de consagrado, el Espíritu ya no lo visitó. Cuando a él lo apresaban, cuando a él le llegaban, el Espíritu lo investiga. Y por eso siempre se libraba. Aún que él estaba jugando con fuego. Pero llegó un momento en el que el Espíritu Santo no va a estar todo el tiempo haciéndolo. Y fue entregado. El Espíritu Santo era intermitente. Así operaba, no estaba. A diferencia de hoy. Según la profecía de Joel, que dice que derramaré sobre vosotros de mi Espíritu. Y Jeremías cuando dice que en el nuevo pacto seríamos nosotros ya llenos. En nosotros, en nuestros corazones, estaría la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y ya la palabra en el Nuevo Testamento nos lo confirma cuando dice en Efesios que fuimos sellados. El sello ya no se quita. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el sello. El Espíritu Santo está con nosotros. Evidencia o requisito o necesidad, sí, porque la iglesia consiste en la presencia del Espíritu Santo. Porque si de lo contrario el Espíritu Santo no estuviera en la iglesia, ay Dios, hermano, aquí tendríamos que hacer de todo, como dicen por allá, para lograr hacer que la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se ha afectado en nosotros? La comunión, la llenura del Espíritu. Eso es distinto. Eso es distinto. Dice la palabra nos invita a no apagar. No apaguéis el Espíritu de Dios con el cual fuimos. O sea, ¿qué entiende usted por apagar el Espíritu? Ahí está. Pero nosotros no estamos con él. Y el Espíritu Santo, ¿vas a orar? No. ¿Vas a leer? No. Mira, y yo no sé si le pasa, hermano, y de repente le viene a la mente un versículo. Y usted dice, hoy amanecí con un versículo. Hoy amanecí con una alabanza, dice. No, es que usted amanece, o porque sí, vea. El Espíritu Santo algo le está diciendo. Paulatinamente eso se va afectando. Porque vamos religiosos. Ay, no, yo ando pensando. El Espíritu Santo, hermano. Apagarlo es. Ahí lo tengo. Hoy no. Pasa a la venta y le preguntan, ¿va a querer qué? ¿Pan dulce? Pero bueno, ahí sí vamos a decir que sí, va. Otra cosa que le ofrezcan, algo que le vengan a ofrecer, ¿va a querer tal cosa? Y usted, hoy no. Eso hacemos con el Espíritu. ¿Va a ir al culto? Hoy no. Mire, hermano, qué amenaza nos cayó antes de la vigilia. Mire, yo estaba ya listándome todo y empiezo a escuchar y yo, no, Señor, por favor, Señor. Los tibios no van a, los hermanos no van a venir. Perdón, hermano, me fue la oración. Los hermanos no van a venir, Señor, ayúdenlos a que ven. Y comienzo, hermano, con aquello. ¿Sabe qué? Eso lo entendí yo. Dije, nada, para probar. Para probar. Señor, si usted la quita, gloria a Dios. Si no la quita, gloria a Dios. Con los que estemos vamos a tener la media vigilia. Y así empezó. Bendito Dios mío, ahorita no damos más bulla, no vayas a cantar lluvias de gracia, ni nada, invoquemos. Mire, gracias a Dios. Ahora, voy a la pregunta. ¿Usted cree que esto es, vaya, gracias a Dios que fue, vea, esto es espiritual? El espiritual no lo va a entender. No va a entender nada, hermano. Aquí es donde viene lo que le quiero enseñar. ¿Ya tiene 35 de Éxodo? Vaya, leamos por favor versículo 31. Aquí está hablando Moisés, aunque en el capítulo 31, versículos del 1 en adelante, ahí Jehová está hablando de esto. Mire lo que dice, por favor. Vamos, 35, del 30 vamos. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Aquí estamos hablando de las medidas y de todo lo que tenga que ver con el templo. Están trabajando y necesitan gente que sean buenas para trabajar. La pregunta es, ¿por qué tenía que ser lleno del Espíritu Santo? Mire lo que dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Oiga las características y los beneficios: en sabiduría,
en inteligencia, en ciencia y en todo. Eso lo da el Espíritu. No, necesitamos a alguien que sea listo. No, alguien que tenga el Espíritu necesitamos. Usted no necesita ser listo humanamente hablando, usted necesita ser espiritual. Ayer estábamos en una reunión y me gustó mucho lo que se hablaba en la reunión, obviamente en el seminario. No necesitamos líderes que tengan carácter, esto y lo otro, necesitamos líderes que tengan el Espíritu. Sí, hermano, de Dios podemos, con todo respeto, tener todo el estudio, que no está mal, pero si no está el Espíritu Santo, ay Dios, no. Los diáconos, en el capítulo 6 de Hechos, fueron elegidos para las mesas. Solo eso iban a hacer ellos. No iban a hacer otra cosa más que atender las mesas. Le iban a llevar la comida a las viudas que no estaban alcanzando a atenderse ya. No había más que hacer. Pero ¿sabe cuáles eran dentro de los requisitos? ¿Cuál es la primera característica que exponen los apóstoles? Que sean llenos del Espíritu Santo. Porque si no, no vamos para ningún lado. Más problemas traen. Los beneficios. El primero de ellos, mire por favor, ¿qué dice? El versículo 31 dice y lo ha llenado del Espíritu de Dios. El primero, mire, dice, en sabiduría. La sabiduría la tenía este personaje. No era por gusto que estaba figurando para algo que estaba por ahí. No estamos dudando del conocimiento, de la experiencia. No. Estamos pidiendo que sea lleno del Espíritu Santo para que sea sabio de acuerdo al Espíritu Santo, hermano. Cuando dice Santiago que si nosotros tenemos falta de sabiduría, ¿qué es lo que hay que hacer según lo que dice Santiago? Pedirle a Dios. Porque su sabiduría y mi sabiduría no es suficiente. Necesitamos la de Él. Entonces mi decisión o su decisión depende si es correcta o no de que también estamos con el Señor, ¿sí? Que también andamos en relación con el Espíritu. Por eso ahí saquemos nuestras cuentas. ¿Cuál beneficio espiritual si nosotros nuestras decisiones las tomamos por nosotros? Vivimos equivocándonos. Vivimos pasándola mal. Porque nuestras decisiones se basan de acuerdo a mis emociones o a mis pensamientos. Hermano, no hay peor cosa. Y eso, mira hermano, a mí me atormenta. Señor, deme sabiduría, cada vez que voy a hacer algo, deme sabiduría, Señor. Y yo trato porque mi temor, mi miedo, y estoy hablando quizás como líder o pastor, mi temor, mi miedo es que la decisión uno se equivoque. Pero ¿sabe cómo se acaba ese temor? Aprendamos a andar bien con Dios, hombre. Eso depende de todo. Y yo solo eso recibo rapidito, ¿verdad? Como que es el golpe, ¿verdad? Que me da el Señor así para que deje de estar haciendo eso y mejor ponete en sintonía, vas a ver que la sabiduría yo te la voy a dar siempre. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos? Examinemos nuestros caminos. Es que necesitamos ir conforme a la voluntad de Dios, porque si esta vez sale él, no tenía el Espíritu Santo, su sabiduría, que posiblemente la tuviera, o la inteligencia o el conocimiento que él tuviera, iba a ir al contrario de la visión que Dios quería. Iba a jalar para el otro lado. No hay nada peor, hermano, que usted esté haciendo o dando indicaciones y usted le diga, va, entonces usted va a hacer algo. Cuando yo le diga esto, usted va a salir recto y si llega allá, va a agarrar a la izquierda y entonces cuando llegue allá, usted va a parar, va a hacer esto y usted da las indicaciones claras y usted dice, ¿me entendiste? Sí, dele y sale para allá. Ey, aquí te dije y él, no, aquí me voy a ir. ¿A qué hizo todo entonces? Vamos a ir en contra de la visión de Dios. ¿Ya pensó usted en la visión de Dios para su vida? Si estamos yendo en dirección hacia Él. Si hemos caminado hacia esa dirección. Nuestras decisiones pueda que estén en nuestra humanidad y nos estén alejando de la visión de Dios. Volviendo al punto de lo religioso. Aquí no necesitamos ser religiosos, hermano. Yo respeto y está bien. Pero aquí hay beneficios no vamos a ver. Los espirituales no los vamos a ver.
A veces nosotros menospreciamos cuando vemos ahí que dice sabiduría y no sabiduría, y ya eso lo vamos a ver más noche. No la sabiduría de los hombres, la sabiduría que viene de lo alto. Ahí no hay pasa por alto. ¿Sabe que el término sabiduría es la capacidad de tomar decisiones o emplear los conocimientos en momentos precisos? ¿De qué le sirve a usted saber tanto si no sabe cómo aplicarlo? Ahí viene el tema. ¿De qué me sirve ser cristiano si no me comporto como cristiano? Ahí viene la sabiduría. Hoy estábamos hablando unas cosas con mi familia, con mis hermanas, ¿verdad? Estábamos ahí almorzando y entonces estábamos hablando de unos problemas familiares, no internos, sino de los alrededores de la familia que siempre hay, ¿verdad? Y entonces en el almuerzo dice uno de mis familiares, yo estaba esperando ver, que en el caso de mi hermana mayor, ¿verdad? Yo estaba esperando que la fulana, dijo, saltara, dijo, porque esta es pleitista, dijo. Mi hermana es pleitista, hermano. Ella es la que salió mal de la familia. Pleitista. Y todos nos pusimos a reír. Y ella, no, yo se lo dejo a Dios. Y todos nos pusimos a reír, ¿verdad? Y dice otro, no, dijo, el esposo dice, no, dijo, porque yo le dije, mira, ¿sabes qué hacer mejor? Para que no estés siendo tentada a pelear, cerrá tus redes, hombre, no estés viendo lo que no tenés que ver, no te contamines, porque ya estaba. Y dice, no, la verdad es que sí, yo ya estaba por responder también. Es una lucha que todos tenemos. Ahora, pongámonos en el caso, porque cree que usted y yo siempre quedamos en evidencia. Yo no necesito que usted tenga el conocimiento, gloria a Dios. Yo lo que necesito es que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, para que sepamos tomar buenas decisiones. Miren, no hay nada feo, no hay nada peor que hablar cuando no tiene que hablar uno, ¿verdad? Y usted queda y le dice, ¿cómo dijo? Perdón, no lo quería decir por usted, mire, yo que imprudente, hermano. No, el que tiene la sabiduría de lo alto sabe tomar decisiones, toma buenas decisiones. Fíjese que yo, no sé si le conté, vea, que yo por andar en las redes sociales me enfermé. Y de verdad, hermano, yo decía, no, yo me voy a morir. Por un video del diablo que apareció ahí, andarle creyendo a cosas, hermano, yo no, dije, hoy sí, Señor. Señor, llévame en tu espíritu. Ya, yo oyéndome, hermano. Mire, yo solo analicé algo. Bueno, dije, yo voy a hacer algo, voy a tomar esto para bien. Dije. Y voy a cambiar mis hábitos, dije. Mis hábitos tienen que cambiar. Y comencé a ver los cambios. Y hablábamos con mi esposa haciendo la disciplina de buenos hábitos en algunas áreas. Y digo a mi esposa, ya que se ven resultados, sí se ven. Sí se ve cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo, no, hermano, estos beneficios se ven. Las decisiones comienzan a cambiar, ya hay sabiduría, sabe cómo conducirse. Usted puede ganar el mínimo, pero si usted tiene la sabiduría, una buena relación con el Señor, ese mínimo usted le alcanza y le sobra. La sabiduría. Yo admiro las personas que, no, mire, yo aquí, esto para allá, y tienen una gran cuenta, sí, pero sin el Espíritu Santo, usted no es productivo. Y yo le digo esto y se lo digo para la gloria de Dios por muchos de vosotros. Ahí se nota la relación espiritual. Que de pronto me dicen los hermanos, vaya, pastor, aquí está el mes, aquí está la lista de los hermanos que han diezmado, y empiezo a ver los nombres de los que diezman, y digo, ese. Y les hago una pregunta, no me conteste, pero ¿verdad que alcanzan? Y oramos por todos. Pero yo digo, ya que alcanza, ahí viene la sabiduría. Me alcanza, hermano. Si esto no es que yo no diezmo porque no me alcanza, no, porque no es espiritual. Si esto es espiritual, hermano. Ya cuando usted lo hace, gloria a Dios por eso. Y alcanza, dice. Esa es una relación. Y no le estoy hablando solo por cosas, hermano, son las evidencias de una relación espiritual. Cuando usted ya le está creyendo al Señor y está tomando decisiones sabias, a usted le alcanza. Sí, hay poca provisión, entre comillas, ¿verdad? Hablándolo en nuestras casas, hay poca provisión, pero viene la sabiduría de Dios y usted puede tomar decisiones. Y con lo poquito que usted tiene, usted sale y hasta bendice, hermano. Mientras que los religiosos estamos yendo a fiar. No alcanza, pasa la tarjeta, ni modo. Ahí hay un problema. Porque dice que les dio sabiduría. ¿Sabe por qué necesitaban que este fuera lleno del Espíritu Santo? Y aplicado la sabiduría.
porque iba a utilizar recursos, iba a administrar, porque iba a una visión y no podía ir en contra de la visión. Tenía que tener sabiduría, pero no humana, sino la que venía del Espíritu. Lo segundo, mire, dice, lo ha llenado del Espíritu de Dios, específicamente en sabiduría, y luego dice, mire, en inteligencia. Yo lo amarro de una vez con la ciencia, porque esto es el conocimiento de Dios. Y esto, hermano, aquí podemos pasar horas hablando de la voluntad, de los mandamientos, de quién es Dios. Pero si espiritualmente nosotros no estamos bien, jamás vamos a conocer a Dios. Jamás lo vamos a conocer. Ahí nos van a seguir contando quién es Dios. Yo no sé usted cómo respondería. Una vez me sorprendieron de esa forma. ¿Quién es Dios? Me dijo. Y yo, el creador. No, Dios es Dios, hombre. Dios en el cielo. ¿Quién es Dios? El conocimiento de Dios a mí me va a permitir obedecer o actuar en base a que Dios no se enoje, a agradarlo a Él. De lo que le hablaba, de los conocimientos. Hacemos cosas que no sabemos si le agradan o no. Vivimos sin saber si lo que hacemos en nuestra vida o no le agrada o no le agrada a Dios. No lo sabemos. Necesita que me conozca y por eso lleno del Espíritu, porque soy un Dios celoso. Porque soy un Dios celoso. No comparto mi gloria con nadie y eso necesita saberlo el Hijo de Dios. La religión no me lo enseña. No me lo enseña la religión. Hace unas semanas hablaba con una persona que no es cristiana evangélica, sino que tiene más de la tradición. Y me decía, yo no sé por qué ustedes, los pastores, me dicen, no le enseñan a la gente que Dios es amor. ¿Y por qué no le enseñan? Pero ¿a qué se refiere con que no le enseñamos a la gente que Dios es amor? Pues sí, me dijo, porque ustedes todo el tiempo presentan a Dios con un cincho, me dijo, que anda garroteando a la gente. Bueno, al menos yo no he dicho que Dios anda garroteando. Lo que yo le puedo decir es que si usted obra conforme a la voluntad de Dios, pues Dios se agrada y nos bendice. No obrar conforme a la voluntad de Dios, pues va mal. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. No lo digo yo, eso no lo dice una religión, eso lo dice la Biblia, hermano. No, sí, yo soy un Dios compasivo, dice, sí, pero también tiene un límite, un tiempo. Y si no, ¿qué está por suceder en el tiempo que nosotros vivimos? ¿Qué está por suceder? En el tiempo profético, llamémoslo así, escatológico, los eventos que están por suceder. ¿Cuál es el evento que viene? ¿El qué? La venida de Cristo, pero después de la venida, o en el evento ese que viene. ¿Y la tribulación qué es? El amor de Dios. Dios amando al hombre. Dios los ama, pero viene una tribulación y como los ama, les manda lluvias, les manda... Ese es Dios. Ese es Dios. Nosotros mostramos la gracia de Dios, por eso invitamos a las personas a venir a Cristo. Ahora, que usted y yo ya en Cristo tengamos que saber que la relación con Cristo tiene sus implicaciones, hermano, y entonces ¿qué hay que venir? Mejor seamos como antes, ¿verdad? Le regalamos la Biblia a la gente y quédense en la casa. Es más, ¿para qué iglesia, hermano? ¿Para qué este lugar? ¿Para qué nos metemos a tantas cosas? ¿Para qué queremos quedar aquí en nuestra casa? Hagamos como queramos. Si al final Dios es amor. No lo dudo. Pero también conocerlo a mí me permite saber que tenemos un Dios que, como un padre, cela a sus hijos, hermano. No cela. ¿Y dónde dice la Biblia que empieza la disciplina? Allá en Hebreos. ¿Dónde dice que empieza? ¿Por quiénes? Por los hijos. Es que si no nos disciplinara, entonces fuéramos bastardos, dice la Biblia. Ese es el término que utiliza. Y en términos de hogar, en un hogar, ¿quién es el bastardo?
¿Quién es un bastardo en un hogar? Un hijo que no es querido, es aborrecido. No me interesa, hay que se pierda. Mira, no vino fulano, ya lleva como 2 días. Que ya no venga, sacarle las cosas y que se vaya. No me interesa. Pero si es mi hijo, lo disciplino. Busco que él se corrija, porque no quiero la perdición para mí. Dice que comienza con sus hijos. Así como él nos disciplina y dice que por amor, dice que así nosotros tenemos que entender y valorar su amor por su disciplina. No, nosotros no decimos aquí que tenemos ese Dios que hizo tal cosa, ¡prá! Quebró, va. ¿Y por qué le pasó eso? Dios me está castigando. No, tampoco. Hay cosas que pasan porque vienen como parte de la prueba, pues. Y la evidencia es Job. Claro, Job en su proceso no conocía puntualmente a Dios. Algunos, estuve leyendo unos libros que dicen que Job, todo lo que le pasó fue porque hacía cosas que no debía. Claro, no lo dice la Biblia, pero ese libro lo interpreta así. Yo me sigo quedando con el principio de que a Job le llegó la prueba porque religiosamente él estaba bien, más no espiritualmente. Entonces el conocimiento de Dios no viene si no es por la vida espiritual. Yo lo siento, pero no es por estar en una iglesia que usted va a conocer a Dios. Gloria a Dios porque nos esforzamos porque nunca falte la palabra. Si espiritualmente usted y yo no entramos a un compromiso de relación con Dios, jamás lo vamos a conocer. Vamos a seguir haciendo o siendo lo que a Dios no le agrada que seamos. Vamos bien, digamos. Ven, hermanos, contarle que usted sienta paz en su corazón, háganlo. No es esa que no es ese el parámetro. ¿No ha oído usted que a veces esa es la olímpica que tenemos los consejeros? Mire, hermano, ¿qué siente en su corazón? ¿Siente paz cuando lo hace? Pues a ver. Y la Biblia dice que no hay cosa más engañosa que el corazón. Pues si es lo que quiere, usted va a creer que no va a sentir paz. ¿Usted cree que si usted no me pone en un centro comercial y me pone unos zapatos bien bonitos? El otro día vi unos, hermano, y me dice, ¿tiene para comprarlo? Sí. ¿Siente paz en hacerlo? Sí. Pero si los compro me quedo sin piso. Haga lo que siente en su corazón, hagámoslo pues. Hace lo que quiere, lo que siente en su corazón hacer, no lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios, eso es distinto. Pero eso yo no se lo puedo decir. Si usted no tiene una relación con el Espíritu, yo le voy a parecer a usted como alguien completamente contrario, ¿verdad? No sé cómo me mirará, o si yo quiero algo y usted viene y me dice, pastor, mire, yo le sugiero que mejor, no sé, le pidan, envidioso, por envidia me está diciendo. Así lo podemos ver. Es bien delicado para uno como consejero, fíjense, muchas veces trataba algunas cosas de algunos casos de hermanos, porque uno quiere dar su consejo, y uno quiere decir lo que en el momento el Espíritu le pone a uno como consejero. Pero muchas veces decirlo es como que, uy, no sea así, hombre. No, es lo que se siente. Entonces uno dice, bueno, lo que Dios diga, ¿verdad? Pues si no lo sabemos, pues. Claro, espiritualmente estamos mal, que vamos a conocerlo. Yo ya lo hice. Nosotros tenemos gusto, como le digo. Usted no va a llevar algo a casa que sabe que al fulano no le gusta. ¿Por qué me trajiste esto? No te gusta. Vos sabes que no me gusta. Ya sabes qué es lo que tiene que hacer. Yo tengo amistades que a mi esposa no le son gratas. Y me dicen, ¿cómo nos vemos en tu casa? Y yo, ahí te aviso. ¿Sabes por qué no lo llevo? Porque yo conozco a mi esposa. Y yo, guarde. Nos enojamos. Y en la noche me va a tocar dormir con el Chanel y con el Hachi. Entonces yo digo, no lo llevo. No, ahí te aviso. Y ahí estamos, ¿no? Ahora, no lo hago yo porque adivino, no. Ya la conozco. Ahora la pregunta es, ¿conoce usted a Dios? Y si su respuesta es sí, entonces ¿por qué hace lo que a Dios no le agrada? ¿O por qué no hacemos lo que Dios quiere que hagamos? Nos hace falta el Espíritu. Nos hace falta. Y el tercer elemento, que lo uno ahí, mire, dice el versículo 31. Dice, en inteligencia, en ciencia. Y dice, mire, en toda arte.
Esa es una característica que se dice como la capacidad creativa que debía de tener. Yo mis respetos para los que con las manos hacen en un papelito, hacen algo bien bonito. Fresco de eso, hermano. Y usted está viendo, ¿y aquí qué hago? No sé. Y llega otro, vamos a hacer esto, mire, papá. Y, cabal, eso hagamos. Creativo, va. Pero vuelvo al punto, la capacidad creativa aquí no es la humana, es el espíritu. Porque si lo que yo voy a hacer creativo no glorifica a Dios, mejor no lo hagamos. Mejor no lo hagamos. Me decía hace años aquel hermano en Cristo, digo yo, que nos empezó a trabajar acá. Bueno, nombre de Dios, decir, démosle. ¿Cómo va, pastor? Va, aquí echamos esta. Démosle. Y una vez me dijo en la oficina, estábamos arreglando con él ya temas de todo lo que estábamos haciendo. Yo ya no sé si voy a trabajar, porque él es que yo siento que estoy haciendo las cosas y los hermanos no les gustan, ¿no? Y yo, pues sí, no nos gusta, pero ¿y qué vamos a hacer? Y sí, ¿para dónde va? Y le digo yo, no hombre hermano, le digo, mire, no, es que siento bien feo. Ahora, espiritualmente sabemos que pues sí, el hombre estaba actuando en su humanidad, en su total humanidad. Sabe que hasta para eso se necesita gente llena del Espíritu, porque va a sacar lo mejor, con lo poco, lo que tenga, para la gloria de Dios. Y ahí viene la capacidad que tiene. Es para la gloria de Dios. Son personas que con el Espíritu Santo hacen cantidad de cosas y dicen, pero esto es para la gloria de Dios. Porque si usted lee luego el contexto, al final el Señor lo que quería era que todo lo que hicieran sirviera para glorificarlo a Él. Eso es lo que estaba dando las indicaciones a Moisés. Entonces este personaje, bésale él, no podía ser cualquiera. Él anda a ponerme aquel clavo, por favor. ¿Y dónde lo querés? Allá lo voy a poner. Pero aquí te dije, es que creo que allá se ve mejor. Y yo no entiendo. Señor, dame paciencia. Hasta para las cosas como estas, que nosotros podríamos decir son seculares, son ordinarias, no, dice el Señor, este ha sido lleno del Espíritu en inteligencia, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Dice, tenía capacidad creativa este muchacho, pero no por él, sino por el Espíritu Santo. Ahora, por la característica más linda del cristiano, la humildad. La humildad. No, hermano, mire, yo le digo algo, y yo reconozco las habilidades y todo, yo felicidades, todo. Pero no se le olvide nunca, espiritualmente hablando, vivimos para Él, para la gloria de Dios. No más por Él. Entonces, la religión no me permite gozar estos beneficios. Allá andamos tomando las mismas decisiones, hacemos lo que a Dios no le agrada, porque como no lo conocemos, no hay inteligencia, no hay conocimiento profundo de la voluntad de Dios. ¿Y qué podemos o qué utilidad usted y yo podemos tener para el Señor si todo lo hacemos en nuestra humanidad y no a través del Espíritu Santo? Hay quienes son tremendamente útiles, no por sus habilidades humanas, sino por su habilidad espiritual. Me ayuda en oración, esto y lo otro, estamos haciendo esto, estamos orando, ahí vamos. Capacidad creativa espiritualmente. Busquemos los beneficios del Espíritu. Sáquenle provecho a lo que Dios le ha permitido experimentar en su vida. Y que nuestra relación con Él no sea una religión, que sea una relación basada con el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por esta noche, por este primer culto de esta media vigilia.